Entonces, vamos a ver esta oportunidad. Preguntas de San Marcos acerca de teorías de la personalidad. Y bueno, lo vamos a enlazar a otro tema que es historia de la psicología, concretamente enfoques de la psicología, ¿no? También conocida como perspectivas. Bien, esta pregunta es del año 2020, así que está bastante reciente. Vamos a leerla. Lo que dice es, en una clase sobre las perspectivas psicológicas, un docente describe un enfoque que plantea la capacidad que tienen las personas para tomar sus propias decisiones responsablemente, en tanto sujetos individuales, únicos y diferentes. De esta manera, el docente describe un enfoque. Y las alternativas que San Marcos brinda son cognitivista, evolucionista, humanista o conductista. Bien, vamos a primero entrar a enfoques en general. Y de hecho, más que enfoques, vamos a iniciar hablando de escuelas. Muchas escuelas asumieron un enfoque y estos enfoques se han ido manteniendo en el tiempo en muchos casos, pero en otros han sido tomados como referentes para abrir nuevas corrientes, nuevas ideologías, y en otros casos ya no se asumen por su radicalismo, ¿no? Entonces vamos a ir recordando eso en los esquemas de historia de la psicología. Bien, la historia de la psicología, como usted recordará, se dividía en dos etapas. Una etapa precientífica caracterizada por la predominancia de la filosofía dentro de la psicología, ¿no? De las posturas filosóficas. De hecho, por eso el padre de esta etapa es considerado a Aristóteles, ¿no? Entonces, esta etapa precientífica era más caracterizada por la especulación de lo que se entendía como psique o alma, ¿no? Muy bien. Ahora, luego la psicología pues atravesó por una etapa ya científica y esto, si tú lo recuerdas, empieza en 1879, cuando Wilhelm Wundt lo que hace es fundar un laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig, ¿no? Se dice que nació como ciencia en aquella oportunidad porque era la primera vez que la psicología de manera formal estaba adoptando el método científico, ¿no? O por lo menos lo intentaba. Entonces, ahí aparece ya la etapa científica como tal. No, dentro de la etapa científica hay una subdivisión. Podríamos decir que la primera es la etapa científica en sus inicios, donde están donde van apareciendo escuelas que en muchos casos eran muy radicales en sus posturas sobre lo que era la psicología y lo que debía estudiar. Y luego aparece ya una psicología contemporánea caracterizada principalmente por los enfoques o perspectivas de la psicología, las cuales eran más flexibles en su punto de vista y en muchos casos asumían la influencia de una o varias escuelas, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar sobre, por ejemplo, el cognitivismo y el humanismo, ¿no? Que son las últimas escuelas en aparecer y también los últimos enfoques que se dan a conocer. Bien. Muy bien. En la etapa inicial, es decir, en los primeros años de la psicología como ciencia, encontramos más escuelas que eran más radicales, como les mencionaba, ¿no? Ahí está el estructuralismo del discípulo de Wundt, Edward Titchener, ¿no? Está el funcionalismo de James Angel, está el psicoanálisis de Sigmund Freud, está la reflexología de Vladimir Bechterev, ¿no? Está la Gestalt de Max Wertheimer, ¿no? Y está el conductismo de John Watson, ¿no? Recordemos que estas primeras escuelas, como les estoy mencionando, lo que buscaban era tratar de asumir un punto de vista un poco más extremo, más radical, y esto era a costa de normalmente criticar a otras escuelas, ¿no? Así se iban construyendo. En el caso de las últimas, las posturas que ellos asumen son en cierta medida un poco más neutrales, si se podría decir así, no son tan radicales, aunque no dejan de lado esto de criticar un poco lo que se venía estudiando hasta ese punto, ¿no? Pero por lo menos tienen una mayor apertura a las teorías de otras escuelas. Y esto sí hay que ponerlo claro en este punto de la pregunta, ¿ya? Bien, de estas escuelas vamos a ver
algunas, ¿ya? Vamos a ver algunas, dice, ¿no? Muchas perspectivas y enfoques de la psicología han intentado definir a la personalidad en función a lo que consideran como medular para determinar la personalidad. Es decir, ¿cuál es la esencia para determinar un tipo de personalidad? ¿No? Muchas escuelas se hicieron famosas, muchas escuelas y vamos a decir perspectivas, se han hecho famosos por sus teorías de la personalidad, ¿no? Entonces, estas escuelas, ¿qué consideran como medular? Voy a poner solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, para la escuela estructuralista, la conciencia era medular, ¿no? Para el psicoanálisis, los conflictos infantiles son medulares, sobre todo conflictos con los padres en los primeros años de nuestra vida, ¿no? ¿Ya? Son de índole sexual, diría Freud. Muy bien. Para Gestalt, la percepción es medular. Para el funcionalismo, la capacidad adaptativa resulta importante y medular, ¿sí? Para la reflexología, lo medular es entender a la personalidad en términos de actividad nerviosa, de la actividad del sistema nervioso. Para el conductismo, el ambiente es lo esencial para determinar la personalidad, ¿no? Eso era en la etapa científica, ¿bien? Cuando aparece la etapa contemporánea, una de las escuelas es el cognitivismo, que lo que dice que lo medular en la personalidad es cómo evaluamos la realidad, es decir, cómo procesamos cognitivamente la información de la realidad y a partir de ella cómo actuamos, ¿no? Entonces, la etapa contemporánea nos muestra un cognitivismo que habla sobre procesamiento de información, que si tú te das cuenta no está tan vinculada a la pregunta. Y luego está el humanismo. El humanismo es una perspectiva que aparece en oposición a dos grandes escuelas. Por eso se hace llamar la tercera fuerza, ¿no? Por esta oposición con dos grandes escuelas. Por un lado estaba oponiéndose a el determinismo en el cual había caído el psicoanálisis, que tenía una visión pesimista del hombre y muy determinado por aspectos biológicos como los instintos. Y por otro lado, también el humanismo critica a la segunda gran escuela, que es el conductismo o behaviorismo, que John Watson había propuesto, porque dice que el ambiente sí es importante, pero no es determinante. O sea, dice, no, el ambiente es importante, ¿no? En eso sí tenía razón Watson, ¿no? Los estímulos sí pueden provocar ciertas predisposiciones en el ser humano. Sin embargo, dice que en realidad, más allá del ambiente y de lo biológico, el hombre es un ser de decisiones, el hombre es un ser de voluntades, es un ser de motivaciones, es un ser que no está determinado por el ambiente, porque él mismo puede construir su propia historia, diría, ¿ya? Y no está determinado por lo biológico, porque más que lo biológico, para él sus metas trascendentales son más importantes en su realización. Entonces, el humanismo nos muestra una visión de un hombre de forma más positiva, ¿no? De un hombre de forma más positiva, de un hombre capaz de tomar sus decisiones, escribir su propia historia, capaz de aceptarse, ¿no? De hacerse responsable de sus actos, de un hombre libre, ¿no? Y por eso esa imagen típica que vas a ver del hombre, ¿no? Como trascendiendo, como alcanzando su máximo desarrollo, el cual es la autorrealización, ¿no? Esa es la propuesta del humanismo. Recordemos que dos grandes humanistas han sido Abraham Maslow o Ibrahim Maslow y Carl Rogers, ¿no? Y Carl Rogers hablaba mucho del proceso autoactualizante que el organismo tiene frente a las amenazas del ambiente, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, el enfoque humanista propone que la personalidad está definida por el deseo de alcanzar su plenitud o autorrealización. Para ello, autores como Carl Rogers o Ibrahim Maslow conciben al ser humano como un ser libre y capaz de tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces, es muy parecido a lo que está proponiendo la pregunta, por lo tanto, la alternativa sería C de casa, humanista sería ese enfoque al cual se está refiriendo, esa perspectiva al cual se está refiriendo. ¿Acertaste? ¿Qué tal lo hiciste? Y si no, te invito a revisar este video más veces. Cuídate, hasta una siguiente oportunidad.